Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva clase de la formación en psicología social de este primer año. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes porque constituye nuestro método de trabajo, el método de trabajo de la psicología social. Ya sabemos que toda ciencia tiene un método, un campo y un objeto. Nuestro objeto es en sí el propio sujeto, o sea, nosotros mismos. Nuestro campo son los grupos, y todo lo que sea, o todo lo que podamos medir desde lo vincular como unidad mínima de análisis. Y nuestro método es justamente el materialismo dialéctico. En los videos introductorios que mandamos a la plataforma, ustedes pudieron tomar un poco de conocimiento respecto de qué es el materialismo dialéctico, cómo nace un poco la historia del materialismo dialéctico. Y ahora en este video el objetivo es pensar para qué nos sirve el materialismo dialéctico en la psicología social. ¿Qué es esto de analizar las contradicciones en los grupos operativos de trabajo o en los grupos operativos de aprendizaje? Para empezar a pensar un poco desde lo etimológico, dialéctica viene de diálogo, ¿no? Dialéctica materialista. La dialéctica es una palabra cuya etimología, cuya raíz viene de diálogo y viene de dialogar entre los opuestos, ¿no? En ese sentido es que la dialéctica materialista es un método que analiza las contradicciones entre los opuestos. Primero hay que empezar a pensar que tenemos que comenzar a amigarnos con algunos conceptos, como el concepto de conflicto, por ejemplo, o el concepto de problema, que históricamente tienen mala prensa, ¿no? Cuando hablamos de conflicto siempre se levantan como alguna resistencia de pensar, bueno, ¿qué es todo esto? Una pelea, por ejemplo. Y en realidad nosotros no, nosotros trabajamos en el conflicto, trabajamos con el conflicto. Y lo que generamos es la posibilidad de que se genere un conflicto a partir de una oposición entre los contrarios. ¿Y por qué generar el conflicto? Porque del conflicto nacen nuevas posiciones alternativas en tanto y en cuanto podamos como profesionales contener esa situación. Entonces, dialéctica materialista, ya ustedes vieron en el video qué es esto de lo material, ¿no? Porque hablamos de lo material, vamos a dar un repaso un poco más adelante de esta clase, pero dialéctica viene de diálogo, viene del dialecto de diálogo, y viene de, justamente dialogar entre los opuestos. Hay una corriente filosófica que se inicia con Heráclito, que fue un filósofo griego, y él fue el que dijo, nadie se baña dos veces en el mismo río, justamente por esto de el movimiento, de la continuidad, ¿no? De el fluir, del movimiento permanente de las aguas, y además del movimiento, y esto lo agregamos nosotros, del movimiento del cambio permanente de los sujetos. No somos las mismas personas que éramos ayer ni las que fuimos hace un año atrás, y no somos las mismas personas que seremos de acá a un tiempo para adelante. Con lo cual, todo transcurre en un permanente cambio, porque desde la dialéctica entendemos que lo que se estanca, lo que no tiene movimiento, produce una suerte de inacción, y todo lo que es inactivo o la inacción en sí misma es conducente a la muerte en términos metafóricos. Dijimos entonces que hay dos corrientes filosóficas que dan un poco el origen al materialismo dialéctico o a la dialéctica materialista, que son, por un lado, el racionalismo viene de razón. La razón es el racionalismo es una corriente desde la cual primero se hacía un análisis, se pensaba en las cuestiones del mundo, en los conceptos, y luego se iba a verificar eso que se pensaba. O sea, a partir de
un análisis de determinados temas del mundo, la corriente filosófica del racionalismo da lugar a una hipótesis y de alguna manera posteriormente se realiza una verificación de esta hipótesis. Podemos pensar o podemos decir que esto constituye ciertos lugares teóricos, ¿no? O sea, la teoría como predominante ante otra de las cuestiones que es la práctica, o entre teoría y práctica tenemos, podemos llamar un par contradictorio, ¿no? Una cosa es lo teórico, otra cosa es lo práctico. El racionalismo, otra cosa opuesta, digo, es lo práctico, ¿no? El racionalismo lo que propone esta corriente filosófica, o lo que proponen los racionalistas, es tener una concepción teórica del mundo para posteriormente ir a verificarla. La otra corriente, que podemos pensarla también como una contradicción al racionalismo, es el empirismo. Empirismo viene de empírico y tiene que ver con la cuestión práctica. El empirismo lo que sostiene es que primero se hace una observación de los fenómenos que están ocurriendo en la práctica y posteriormente se teoriza sobre estos fenómenos, ¿no? Digamos que vendría a ser lo opuesto a lo que practica el racionalismo, estas dos corrientes filosóficas. Bueno, la dialéctica va a zanjar estas diferencias que hay entre el racionalismo y el empirismo y las va a hacer dialogar, ¿no? Las va a complementar. Porque la dialéctica materialista utiliza estas dos corrientes para poder valerse de este propio método, ¿no? Que es primero la observación, la teorización y posteriormente la verificación de esa teorización, ¿no? Estos son los pasos que ahora vamos a ver de lo que constituye la dialéctica materialista. Como ustedes pudieron ver en los videos introductorios a la cuestión del materialismo dialéctico, el exponente más importante de esta corriente es Marx y Engels, los dos, que a través de un análisis de lo que era la dialéctica comienzan, y sin ser absolutamente empiristas, digamos que comienzan a hacer una observación de los hechos que estaban aconteciendo en ese momento histórico. Luego los razonaron y luego volvieron a los hechos a ver si la teorización de esta observación se podía comprobar, se podía dar por hecha o refutar de alguna manera, digamos que constituyendo estos tres pasos del proceso del materialismo dialéctico, ¿no? Los hechos que se reiteran y constituyen un fenómeno, se observan, son observados, se formula una hipótesis, se teoriza al respecto y luego se vuelve a hacer una comprobación o una verificación o rectificación de estos hechos sociales puntualmente. Otra de las cuestiones que Marx analiza es qué pasa con lo histórico en esta repetición de los fenómenos. ¿Era una cuestión de momento o era algo que se venía repitiendo históricamente? Entonces analiza lo histórico en la repetición de esos sucesos y constituye lo que posteriormente denominó el materialismo histórico, que va a ser el material del próximo video. También pensó en las leyes de la dialéctica materialista y en sus principios, que para enumerarlos acá podemos decir que el materialismo dialéctico tiene dos principios fundamentales, que es que todo permanece en un continuo movimiento, como hablamos en un principio, esta cuestión del río, ¿no? El río en permanente movimiento y así el sujeto también en permanente movimiento. Eso constituye el primer principio. Y el segundo principio es que todo está conectado, todo está de alguna manera relacionado. Entonces, decíamos de las leyes de la dialéctica materialista y ver cómo le podemos dar aplicación en nuestra praxis, que es la psicología social, por lo menos pensarlas ahora en lo que es nuestro grupo operativo de aprendizaje y hacer como un perfilamiento de lo que pueden llegar a ser después los grupos operativos de trabajo, demás
lugares en donde van a trabajar ustedes como psicólogas y como psicólogos sociales. Las leyes de la dialéctica son 3. La primera se llama unidad y lucha de los contrarios, y es en donde se manifiesta esta situación de los antagonismos y de hacer con estos antagonismos, ¿no? De no utilizar los opuestos como suplementarios, sino utilizarlos como complementarios, hacerlos dialogar. Concretamente, un ejemplo que podemos poner es este de docente y alumnos, en donde formamos una unidad, ¿no? Una unidad que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza, o el enseñaje, como nos gusta llamarlo a nosotros, pero en donde cada uno de nosotros, como polos opuestos, nos negamos el uno a otro. Yo, desde el lugar del docente, o mejor dicho, el lugar del docente niega al alumno y el alumno niega al docente en esa conversación. Decíamos que el punto principal de la dialéctica materialista es que está todo en permanente movimiento. Y a esto podemos agregar que hay una unidad en el ejemplo de los contrarios entre el docente y los alumnos, porque el docente es quien imparte una información, una enseñanza, y el alumno es quien aprende, ¿no? Entonces, hay dos puntos que dialogan. Y cada vez que hay dos puntos que dialogan desde lugares distintos, desde lugares antagónicos, lo que surge es un conflicto. Un conflicto, y en este conflicto tenemos que navegar nosotros. En este conflicto tenemos que saber entender que superando o trascendiendo, mejor dicho, este lugar de conflicto, pudiendo hacer dialogar a las partes, lo que podemos encontrar es la superación de una instancia que se muestra como antagónica. Ya vamos a darle un cierre a esta primera ley, ¿sí? La primera ley, entonces, decíamos que es la unidad y la lucha de los contrarios, en donde dos polos opuestos dialogan, entran en conflicto y buscan de alguna manera trascender esa posición. La segunda de las leyes del materialismo dialéctico dice que toda acumulación cuantitativa deriva en un cambio cualitativo. Toda acumulación cuantitativa deriva en un cambio cualitativo. ¿Y qué quiere decir esto? La acumulación cuantitativa, en cuantitativo hace lugar a cantidad, ¿no? La acumulación de la cantidad, la acumulación cuantitativa, produce en un determinado momento un salto en la calidad, ¿sí? O sea, permanecer en un mismo lugar acumulando cantidad, en algún momento puede hacer producir un salto en la calidad. Un ejemplo que a mí se me viene y que siempre lo utilizo es el de el agua cuando hierve, ¿sí? El agua en estado líquido, puesta al fuego, puesta a calentarse, comienza a acumular grados, ¿no? De un agua natural en 0 grados, cuando se comienza a calentar pasa a 1, a 2, a 3 y así sucesivamente hasta el grado número 100, que en el grado número 100, cuando acumuló la cantidad de 100 grados centígrados, produce un salto cualitativo y genera un cambio de estado. De líquido, el agua pasa a un estado gaseoso, al hervir, se convierte en vapor. Ahora, analicemos esto. La acumulación cuantitativa se da en el sentido de que el grado que hay de 0 a 1 o de 1 a 2, cuando el agua está a 2 grados, esos grados que se van sumando, el grado 1, el grado 2, tienen el mismo valor, siempre es un grado. Ahora, en la acumulación, cuando llegan a 100, de 99 a 100, ese grado de 99 a 100 es el mismo grado, tiene el mismo valor que el grado de 0 a 1. Ahora, en la acumulación cuantitativa, lo que produce es un salto de cualidad. Y esto lo podemos ver concretamente en lo que nosotros llamamos la espiral dialéctica o la espiral de ascenso dialéctico, en donde por un lado podemos tomar esto del círculo vicioso, ¿no? Que
digamos, trazamos un punto, ubicamos un punto y hacemos un círculo en donde siempre volvemos al mismo punto, sin la posibilidad de encontrar una modificación en ese recorrido, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con, como les decía, un círculo vicioso. No se genera un salto cualitativo porque los contrarios vuelven siempre al mismo lugar, ¿no? No hay algo de unidad. La unidad en el sentido de negarnos mutuamente los dos polos antagónicos, pero encontrar una solución reparadora que los contenga a los dos, pero a la vez los suprima, ¿sí? O sea, de cada uno de los puestos, de cada uno de los polos, tomo algo que me sirve para generar una tercera posición, para generar un salto cualitativo. Y en la espiral dialéctica, yo acá hice, a falta de pizarra, hice un pequeño dibujo, ¿no? En esto la cámara funciona al revés, así que discúlpenme la improcedencia de esto, pero bueno, en fin, sirve a los fines. Digamos, acá trazamos un punto que perfectamente podríamos volver al mismo punto si la cosa fuese de un círculo vicioso, ¿no? Por ejemplo. Luego vamos a ver ejemplos de esto, pero si trazamos un punto y en la espiral dialéctica tenemos en cuenta esto de la segunda ley, que toda acumulación cuantitativa deriva en un salto cualitativo, lo que podemos pensar es que en la espiral volvemos al mismo lugar, porque este punto está en el mismo lugar, en realidad en la misma altura que el punto de abajo, pero en un nivel superior, ¿sí? Entonces lo que produce el salto cualitativo es esto, ¿no? Es la ascensión de la calidad, ¿sí? Se abre un lugar en esto de dar un salto en la calidad a partir de la acumulación en la cantidad. La tercera de las leyes del materialismo dialéctico tiene que ver con la negación de la negación. Negación de la negación porque negamos esto de la primera ley, ¿sí? Que fue la primera negación. La primera negación se da en la primera ley del materialismo dialéctico y la negación de la negación se da en esto de la tercera ley. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, entre dos polos que debaten, que dialogan, ¿sí? Que cuestionan, lo que hay que buscar a partir del salto cualitativo es una tercera posición que contenga a la posición 1 y a la posición 2, pero que a la vez la suprima, que las contenga parcialmente y que lo que no sirve en esa ocasión de cada una de las posiciones la suprima. En el materialismo dialéctico esto se llama tesis, que es la primera posición, antítesis es la segunda posición y la síntesis vendría a ser la tercera posición, la negación de la negación, que contiene a los puntos, pero a la vez los suprime. ¿Qué es lo que encuentra Pillon-Rivière en esto de las contradicciones? Bueno, la primera contradicción concreta que encuentra Pillon-Rivière para teorizar en la psicología social es la contradicción sujeto-grupo, ¿no? Por un lado, el sujeto debe descentralizarse para formar parte de un grupo, ¿no? Debe empezar a formar parte de un colectivo en donde pierde cierta impronta de lo propio, empieza a desvanecerse para formar parte de este colectivo en donde hay más personas, hay otras subjetividades distintas, y esto genera una herida, como dijo Freud, una herida narcisista en cada uno de nosotros, ¿no? Pero también esto de la negación, que sin sujeto no hay grupo y sin grupo no hay sujeto. Digamos, son contradictorios, son contradicciones, sujeto y grupo, pero sin uno no está el otro. Como decíamos en la primera ley, que sin alumno no hay profesor o docente y sin docente no hay alumno, ¿no? Digamos que ambos necesitan el uno del otro para poder complementarse. Ahora, en lo concerniente al sujeto, el sujeto debe renunciar a algo de lo propio para poder formar parte de algo más que tiene que ver con algo en términos cualitativos en un nivel
superior, ¿no? Que es un grupo. Entonces, a medida que nosotros, ¿cómo podemos pensar esto dentro del grupo operativo? Bueno, a medida que los grupos operativos de aprendizaje, como el de ustedes, trabajan, se empieza a cambiar y se empieza a pasar de la cantidad a la calidad, ¿no? Ustedes van a los grupos operativos, inevitablemente siempre se genera esta resistencia porque es muy difícil descentrarse o descentralizarse, es muy difícil dejar de ser uno mismo para pasar, dejar de ser uno mismo o ceder a posiciones que uno tiene para con uno mismo y ceder en pos de habilitar a un grupo a que pueda participar, a que no es siempre uno el que participa o el único que puede participar, o tal vez también el grupo nos muestra que podemos estar equivocados en algunos aspectos o en algunas concepciones de la vida, como pasa habitualmente cuando nos encontramos con posiciones distintas dentro de los grupos operativos. Digamos, eso genera inevitablemente una resistencia. Ahora, también lo que pasa dentro de los grupos operativos es que se generan conflictos de términos epistemológicos y también epistemofílicos, digamos, conflictos en términos de lo que se vio en la teoría, de lo que cada uno comprendió en el teórico que se está trabajando, pero también conflictos de índole, no sé si llamarlo personal, pero siempre hay más afinidad con uno que con otro, ¿no? Digamos, son situaciones que se dan en los grupos. Estas situaciones nosotros las llamamos conflictos, que por un lado tienen que ver con la tarea explícita y por otro lado con la tarea implícita, ¿no? Como venimos viendo a lo largo de estos teóricos que venimos compartiendo en este primer año de formación. Ahora, uno viene con teorías previas a los grupos operativos, teorías preestablecidas que tienen que ver con lo familiar, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver incluso con lo universitario. Se viene a un grupo operativo de psicología social con cosas ya aprendidas. Y puede ser que esas cosas ya aprendidas generen conflictos a partir de una otredad, una posición distinta a la propia, que de alguna manera nos interpela, porque lo primero que nos preguntamos es, che, yo soy, ¿es así lo mío o es así lo del otro o de lo de la otra? ¿Cómo es? Entonces, cada uno va a tener una realidad de acuerdo a las experiencias, cada uno va a tener una visión de la realidad de acuerdo a las experiencias previas, a lo vivido previamente a la llegada en el grupo. Y ahí es donde se generan las tensiones del conflicto. Digamos que una tesis se confronta con una antítesis. Y hay que hacerlas dialogar. La solución en esto va a ser con el salto cualitativo, con el ascenso en ese punto cualitativo que va a generar una síntesis. En el caso de que el conflicto no se resuelva, no se dirima, lo que va a quedar es este círculo vicioso en donde se va de un lado al otro permanentemente sin la posibilidad de hacer una ascensión. ¿Sí? En la psicología social pichoniana, lo que hacemos es una permanente crítica de la vida cotidiana en esta búsqueda de el salto cualitativo, de criticar lo que está dado como natural, lo que es cotidiano, para ver si encontramos una posición que satisfaga más las necesidades del grupo, ¿sí? Y que tenga más que ver con el grupo. Y en este sentido hablamos de la segunda contradicción que Pillon-Rivière encuentra en los grupos, que es cambio y resistencia al cambio, esto que hablábamos, ¿no? Cada uno viene con una impronta que se la dio la historicidad, la horizontalidad que cada uno de los integrantes del grupo tiene y va a resistir ante una otra posición distinta. Ahora, el diálogo se encuentra ahí. Digamos que en términos del materialismo dialéctico, de la dialéctica materialista, la unidad y la lucha de los contrarios se da en estas posiciones antagónicas, tesis y antítesis. En esta situación de ir y volver sobre lo mismo, ¿no? En la acumulación cuantitativa del diálogo, de hacer
correr la comunicación dentro del grupo, de preguntarnos y de repreguntarnos a través quizá de la intervención de una coordinación, se llega a la tercera ley, que es la negación de la negación, o la síntesis, perdón, que viene a negar la negación, pero a encontrar a la vez una posición superadora a todo lo que se viene dando hasta ahora.